Muy bien, entonces, bienvenidos, bienvenidas. Nos acompaña el profesor Mario Londoño, él es biólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en ciencias y doctor en ciencias en ecología del Colegio de la Frontera Sur, México, profesor del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia desde hace 18 años, taxónomo y ecólogo de invertebrados marinos y explorador antártico. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al profesor. Profe, muchas gracias por acompañarnos y bueno, el espacio es suyo. Laura, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos nuestros participantes por estar aquí eh, en esta hora a las 5 de la tarde de un día lluvioso. Esperamos poder cumplir algunas expectativas que puedan tener con este tema que me parece pues demasiado interesante. Hoy vamos a hablar en el contexto pues de esas charlas que estamos proponiendo a través de Coprudea Social. Hablemos sobre los páramos y es allí donde nace el agua. Eh, Tal vez como biólogo dedicado al océano, tal vez sea un poco me parece desatinado que yo hable de los páramos, pero lo voy a hablar con la conciencia de que no domino mucho el tema, pero que realmente nos preocupa porque, como siempre he dicho, el océano comienza en la alta montaña y que más que comenzar todo este recorrido del océano donde nace el agua, donde nace todo este océano per se y que pues hoy vamos a contemplar un poco de lo mucho o poco que podemos conocer de este ecosistema tan grande que casi que es único en Colombia y que son los páramos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los páramos. Pero antes vamos a hablar acerca de una reflexión. ¿Y qué tal si retomamos la idea de que todo el planeta está conectado, tal como lo predice la teoría del efecto mariposa? El planeta está estrechamente relacionado con sus aspectos, con todos sus aspectos. La física, la química, la biología deben considerarse en un conjunto. ¿Qué más que hablar de que el agua que se descongela en las altas montañas inunda los páramos y luego corre montaña abajo hacia los océanos? Esto nos indica que allí nace el agua, que crece a medida que corre por los riachuelos de los páramos, luego por los ríos pequeños, hacia ríos más grandes, terminando en el mar, como si se tratara de un sistema circulatorio planetario. ¿Cómo afectará la vida una ausencia de este líquido cuando ya no se acumula en los páramos y ya no baje hacia el océano? Definitivamente el páramo y el océano están tan relacionados como la vida misma con ellos. Entonces, eso es una reflexión que nos va a dar pie a pensar de que lo que vamos a hablar hoy sobre los páramos tras bambalinas está conectado directa o indirectamente con el océano. Entonces, esa es como la idea, ese es el ejercicio que vamos a hacer mentalmente hoy y que no es más que hablar solamente de páramos, es hablar de los páramos como ese lugar donde el agua surge, donde el agua comienza ese recorrido hacia el océano, pero que tiene un montón de problemas en su camino. Hoy vamos a hablar solamente de este nacimiento del agua. En una anterior charla que a través de este espacio también dimos, mostré esta diapositiva. Me parece demasiado interesante esa agua que está relacionada con todo. Por ejemplo, a mano derecha hemos visto que si viajáramos más allá de la estación espacial e incluso de la estación espacial, podríamos ver que el agua en el planeta está o se puede ver desde esa lejanía en sus tres fases. Está el agua sólida, que ahí vemos un pedazo de la Antártica en el sur. Está el agua gaseosa, que vemos todas las nubes. Y tal vez no se alcanza a apreciar algún río, pero también está en el océano el agua líquida. Entonces, a mí me parece, una vez que escuché esto, demasiado sorprendente y que
es la muestra de que este líquido, el agua, es demasiado importante para nosotros. Por lo tanto, entonces podremos llamar el planeta azul, el planeta agua. eh, el agua es vida y en algunos casos también el hielo, por ejemplo, que es agua congelada, agua en otro estado, puede significar la muerte. Y eso entonces lo hemos tal vez vivido algunos que hemos ido a la Antártica o hemos escalado montañas tocando las nieves perpetuas, etcétera, que realmente ese frío implica algo de un ambiente extremo al cual nosotros no estamos acostumbrados. ¿Sí? En la mano izquierda, pues tengo un libro bien interesante, La biografía del agua, en el que se presenta principalmente ese tema. Phil Ball habla sobre esta situación de agua, vida y hielo, muerte. Es muy interesante y se lo recomiendo. Pero no es simplemente hablar de esas dos definiciones del agua, también es de hablar de cómo es todo este efecto que se tiene en el planeta, donde puede ser que el aleteo de unas alas de una mariposa en la China pueda sentirse o pueda crear un huracán cerca al Amazonas. Entonces, eso es lo que nos da la ejemplificación del efecto mariposa. Una pequeña acción nos puede catapultar por pasos minúsculos que se van aumentando un gran efecto hacia una condición mucho más severa. Entonces, por eso hablamos de ese efecto mariposa y todo eso se da en este contexto, en el contexto de que una gota que se descongela en las altas montañas, en las nieves perpetuas de los Andes, pueda recorrer todo un río hasta llegar al océano y allí ser parte de esta gran masa y en algún momento igual esa misma gota de agua pueda congelarse en algún momento, ya sea en el Ártico, en el Polo Norte o ya sea en el Polo Sur, en la Antártica. Entonces, si imaginamos esa gota de agua puede, junto con otras gotas, puede ejercer una presión enorme, puede labrar unos ríos, puede causar también desastres en este mundo que estamos alterando y vamos a hablar un poco más de ello al final. Por lo tanto, entonces podemos hablar de la teoría del caos, un infinito aleteo de una mariposa, entonces puede alterar la secuencia de acontecimientos a una magnitud elevada, eso lo decía Edward Norton Lawrence, que pues, vivió entre 1917 y 2008, y podríamos quedarnos detenidamente hablando sobre el determinismo y el caos, pero no es como el propósito de esta charla, pero sí el que tengamos que esa gota de agua a través del efecto mariposa puede causar un montón de efectos, puede ser positivos, puede ser negativos o incluso pueda llegar en algún momento a ser parte de nuestro sistema sanguíneo, de nuestra sangre, a ser parte de la leche que nos tomamos, etcétera. Es bien interesante esto. Por lo tanto, ¿quién más que hablaba sobre la teoría Gaia de que todo está conectado, sino que James Lovelock, y él hablaba sobre este ecosistema holístico, sobre este planeta en el que si se altera algo, tal vez se altera el todo. Entonces, si imaginamos ese sistema circulatorio planetario como ese sistema en el que está interconectada toda esta agua, podríamos llegar a definir, a darle esa importancia tan enorme que es el agua desde los páramos cuando baja hacia los océanos. Ese páramo entonces es donde se da esa cuna, donde se da esa incubación de esa agua para que luego limpia, fría y a veces caudalosa baje montaña abajo hacia el océano. ¿Sí? Entonces, el planeta está interdependiente y en el libro de la teoría Gaia, una ciencia para curar el planeta, James Lovelock habla sobre infinitamente todas estas interconexiones que se tienen en el planeta. Si se está calentando el planeta, tal vez entonces podamos hablar de un símil de, por ejemplo, tiene fiebre. Si se está contaminando este sistema circulatorio, todas estas aguas, puede ser que estemos hablando de lo que tenemos en boga ahora y es si tenemos microplásticos
en nuestra sangre, etcétera. Entonces, es bien interesante y acertada, pues, toda esta teoría que en algunos casos, pues, la toman como muy teórica y ahí es donde la rechazan, pero se vale pensar en esta idea de el planeta holístico en cuanto a que nos puede ayudar esta idea a preservar nuestro planeta. En sí, esto es una leve muestra de todo lo interconectado que puede estar el agua en nuestro planeta. Podemos tener el agua como una escorrentilla que baja desde las nieves perpetuas cuando literalmente, lo digo, se va descongelando. Ese descongelamiento llega a los lagos. En los lagos puede seguir hacia el océano o en el lago mismo puede llegar a evaporarse y formar nubes o puede ir al suelo y allí también por ayuda de algunos otros organismos, causa una evapotranspiración y se convierte en nube o en el mismo océano. Un 70% de superficie del planeta está expuesta al sol, al calor, a esta radiación solar, que por ende entonces puede formar también nubes. Esas nubes entonces tienen una condensación y causa una precipitación en las altas montañas, es decir, una lluvia que cae sobre esta nieve. Esa nieve enfría tanto esas gotas de agua que llegan desde las nubes y vuelve a comenzar su ciclo. Entonces, esto es demasiado simple para lo que puede haber tras bambalinas con respecto a la importancia de esta agua en esas altas montañas. Entonces, podemos triangular la biodiversidad, el océano y el páramo, todo dependiendo del agua. El agua forma el páramo, el agua termina en el océano. El agua es importante para la biodiversidad porque todos requerimos de agua. Por lo tanto, entonces, esta triangulación es demasiado importante en el planeta, considerando en este caso particular a los páramos. Otra reflexión, podemos decir que en las charlas pasadas he dicho, los trópicos comienzan en la Antártica, así como el océano comienza en la alta montaña. Y entonces, si los trópicos comienzan en la Antártica, podemos tener un punto medio. Ese punto es el océano, los mares que rodean nuestras costas. Por lo tanto, todo tiene que ver con el mar, con el agua. Vivimos en un momento de disturbios excesivos, unos provocados por la naturaleza misma, otros agudizados por nuestro paso momentáneo en la evolución de nuestro mundo. Estos disturbios no son aislados. En cualquier incremento en alguna condición, como la temperatura de un lugar, puede repercutir enormemente al otro lado del planeta. Ahí estamos hablando del efecto mariposa. Pero siempre lo pensamos en cambios en el trópico, porque aquí es donde vivimos. ¿Qué tal si pensamos en cambios en los polos que puedan afectarnos? Es decir, ¿por qué nosotros vamos a la Antártica a hacer investigación si queda medio mundo de distancia? La, la respuesta es esa interconexión, esa teleconexión que tenemos con los polos, por ejemplo. De hecho, teniendo temperaturas tan cambiantes, el impacto es mayor desde los polos hacia los trópicos, donde vivimos, y sus montañas de las que dependemos. Por lo tanto, si se descongela la Antártica, si se va descongelando cada vez más el Ártico, todo el planeta va aumentando. La bola de nieve que se va formando es que el clima planetario va aumentando también la temperatura, por ende los glaciales se van descongelando. Si se van descongelando por ese calor, los límites de altas montañas van cambiando y la biota, muchas plantas que no se pueden desplazar mucho desde allí, van también desapareciendo porque no van aguantando ese cambio en la temperatura y por ende entonces podríamos tener unas cúspides de las montañas áridas, desérticas, donde ni siquiera están tapadas o cubiertas por la nieve. ¿Sí? Entonces es demasiado interesante pensar cómo puede suceder eso en poco tiempo. Allí tenemos una fotografía mía de la Laguna Grande de la Plaza en el Nevado del Cocuy, donde en algunos momentos, esto fue en el 95, pero en algunos momentos en la década de los 80, en los 70 e incluso mucho antes, la nieve llegaba al lago, al agua.
Por lo tanto, esa separación que hay de la nieve al lago puede tener una diferencia de altura de 200 metros y una distancia desde la línea del agua al hielo puede ser de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Eso es demasiado. Y si ustedes ven, pues la biota va tratando de conquistar, pero no lo hace por la temperatura, no lo hace por la cantidad o el tipo de suelo, etcétera, y por lo tanto entonces queda una franja de desierto. Entonces, no solamente vamos a tener que pensar en desiertos calurosos, en desiertos de bajas montañas, de desiertos en zonas costeras. También hay desiertos de altas montañas que son los que quedan cuando ya los nevados van desapareciendo, ¿sí? Eh, por lo tanto, también los polos entonces comienzan en el trópico, viceversa. Allí a la izquierda arriba tenemos una imagen del cinturón de temperaturas del océano. La franja roja es temperatura alta, por eso va por encima, es decir, a poca profundidad, y la línea o la banda azul son aguas de mucha profundidad, por eso van por debajo y son frías. Si eso lo relacionamos entonces con la otra imagen que es de los puntos rojos, nos muestran donde hay páramos, podríamos decir que casi que en la franja donde se presenta lo rojo, también se presentan los páramos. Los páramos realmente son unos ecosistemas demasiado particulares, tal vez únicos, siempre van a ser únicos de esa franja tropical. El más norte puede ser en algún punto en el centro de México, por ejemplo. El más al sur puede ser en Indonesia, pero fíjense que todos están alrededor de la línea del Ecuador y nosotros estamos allí siendo uno de los países con mayores páramos en el planeta. De hecho, vamos a hablar de más o menos cuáles son las características de los páramos. Por lo tanto, entonces, podemos decir, los océanos comienzan entonces en el páramo. En los páramos entonces también nace el agua de los océanos. Ese ciclo del agua puede ser que comience y termine en los páramos o más arriba en los páramos en las nieves perpetuas, pero esas nieves perpetuas son las que nos ayudan a mantener ese páramo con una humedad estable, con una humedad adecuada, cuando van descongelando en diferentes momentos del año, en estaciones que tenemos nosotros lluviosas y secas, y el páramo va respondiendo ante esas condiciones. Entonces, los páramos son considerados ecosistemas estratégicos, en especial por su papel en la regulación del ciclo hidrológico. Este ciclo hidrológico que le mostré ahora sustenta el suministro del recurso del agua montaña abajo, y esa agua sirve para el consumo humano, sirve para el desarrollo de actividades económicas como la agricultura. Y en Colombia, siendo un país agua, casi que el 70% de la población colombiana depende de esa economía, de esa agua, perdón, que produce esa economía. Eso lo dice Minambiente, el Ministerio del Ambiente, en un montón de apartes que tiene y un montón de regulaciones y leyes que se han tenido que desarrollar para proteger los páramos. Si bien los páramos, sabemos, eh, están amenazados por una gran eh, digamos, minería en la que todas esas altas montañas están ricas de minerales preciosos, de un montón de compuestos y de elementos que se requieren para las tecnologías que se tienen actualmente, pero es un contrasentido. Necesitamos todos esos minerales para poder vivir, pero también necesitamos el agua para poder vivir. Entonces, los páramos son una zona de alta montaña tropical que surge en medio de paisajes con una flora singular, con una extrema fragilidad. Si desaparece un frailejón, tal vez no vuelva a nacer allí, que triunfa en medios desiertos, en medios de desiertos helados, arenales y áreas pantanosas. E incluso también mantiene ese equilibrio hídrico. Tal vez mucha del agua que está en el páramo no sale de allí,
pero sustenta o promueve toda la diversidad que está en estos páramos. Entonces, es bien interesante pensar cómo también el páramo se autorregula. Los páramos en el mundo están entonces, como ya lo demostré, en América, en África y en Oceanía, pues tal vez en el Indo-Pacífico. Se presentan estos ecosistemas de altas montañas, se presentan a nivel tropical en los montes, por ejemplo, de Kilimanjaro, en África, en las montañas Wilhelm en Nueva Guinea, con altitudes mayores de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Eh, Puede decirse entonces que si hay unas montañas en el trópico a más de 3.500 metros, son páramos o se les considera páramo, ¿sí? Sin embargo, eh, casi que el término páramo es aplicado únicamente a los Andes. Por lo tanto, en otros lugares e incluso en los mismos Andes, esos páramos pueden recibir diferentes términos. Eh, pero para nosotros, páramo puede tener esa vegetación especial, esa vegetación propia, esos organismos propios, algunos animales que pueden ser o pueden tener similares en otras regiones, como por ejemplo en el Kilimanjaro. Entonces, allí es donde al cambiar esa biota, pues allí no se les considera páramos, sino tal vez ecosistemas de alta montaña. Pero vuelvo y digo, esa vegetación tiene unas estrategias de adaptación a condiciones extremas similares entre los Andes y todos esos puntos rojos a la derecha en el mapa. Por lo tanto, entonces podemos decir que son ecosistemas similares a nuestros páramos. Es algo interesante. Una masa montañosa, perdón, de más de 3.000 metros, situada en la zona tropical, da origen a un clima y a un ambiente complejo, característicos de estas altas montañas, y que eso es como lo que podemos definir como páramo. Sin embargo, eh, esa definición es realmente un tanto reciente. Si comparamos, por ejemplo, esta imagen que fue elaborada en todos sus viajes de Alexander von Humboldt y particularmente es de El Chimborazo, un monte en el Ecuador, al sur de Quito, en el que si medimos de hecho la altura de esta montaña con el fondo marino más cercano, es mucho más alto y puede llegar a los 9.000 metros de altura si lo comparamos con el Everest. El Everest puede ser que tenga unos 7.000, casi 8.000 metros de altura, medidos desde su base, pero la base de este Chimborazo es mucho más profunda y por lo tanto es tal vez una de las montañas, si no es la montaña más alta en el planeta. Y Alexander von Humboldt, a principios del siglo XIX, lo subió y se ideó un montón de aspectos bien interesantes y es, por ejemplo, la zonación de la vegetación. Él pudo distinguir qué vegetación crece en la base, qué vegetación va cambiando a la medida que vamos subiendo. Ahí él, por ejemplo, muestra unas nubes en las que se generan en la mitad de la montaña, sigue subiendo, nos presenta tal vez una zona desértica y sigue subiendo y nos muestra las nieves perpetuas. A la derecha en la imagen, toda esa cantidad de nombres son especies, son eh, plantas, son animales, son nombres de todos ellos que él pudo ir interpretando en la medida que iba cambiando la zonación y el aumento en la altura y iba disminuyendo. Ustedes ven que en la base de esa cantidad de nombrecitos hay mucho más nombres que arriba, por lo tanto, entonces, la medida que se va subiendo en una montaña, la diversidad va siendo más baja. También es interesante entonces pensar cómo coincide no solamente entonces a nivel vertical, sino a nivel latitudinal, cómo la diversidad va también disminuyendo en la medida que vamos yéndonos hacia los polos. Los polos igualmente son fríos como las montañas, por lo tanto tiene que haber una conexión muy estrecha entre lo frío y la altura y la distancia del trópico. Por lo tanto, entonces, podríamos considerar que las nieves perpetuas son ese
cuarto océano que tenemos en el planeta, un océano congelado. Esta imagen nos ayudó a pensar mucho, incluso von Humboldt también predijo cuando antes de esto estaba incursionando en el Orinoco, cómo el planeta podría estar cambiando con ese uso de la Tierra que él estaba viendo, que estaba cambiando y que pronosticó entonces que si seguíamos con ese cambio el uso, de uso de los bosques, por ejemplo, íbamos a tener un cambio climático. Y es bien interesante como entonces desde ese tiempo, incluso desde antes, desde 1720, desde 1740, Buffon de Francia también estaba pronosticando un cambio climático, pero no les hicimos caso. Ahora bien, este es, ya entrando en contexto, en los páramos de nuestra Colombia, todos estos colores diferentes están enumerados y cada uno representa un páramo diferente. Allí en un verde oliva podemos identificar el páramo de Sumapaz, que es el más grande que tenemos en Colombia y quizás es el páramo más grande que hay en el planeta. Lo tenemos entonces en la cordillera oriental. Todos estos colores de la cordillera oriental son páramos, los de la cordillera central también son los páramos y mucho más pocos son los páramos que hay en la cordillera occidental. Todo esto tiene un contexto geológico. El, a principios del Plioceno, hace 11 millones de años más o menos, tanto la mayoría de las montañas que tenían apenas 1.000 metros sobre el nivel del mar, como algunos picos que llegaban a los 2.000 metros, estaban rodeados por completo de una vegetación de selva tropical. Estamos diciendo que los páramos están más allá de los 3.500 metros al nivel del mar, entonces cuando apenas la placa estaba pegando contra las costas del Chocó, se estaban elevando hace 11 millones de años nuestros Andes. En las cimas de estas montañas era un ambiente, digamos, prepáramo. Desde esos 1.000 metros sobre el nivel del mar se presentaba una vegetación muy similar a la de las sabanas, que, pues, según esta hipótesis de estos investigadores, fue precursora de la vegetación abierta de páramo. Es decir, las montañas iban subiendo en la medida que el suelo iba arrugándose, digámoslo así, se iba subiendo, iba ganando altura y por lo tanto este cambio paulatino hizo que toda esta vegetación cambiara también paulatinamente y se diera una especiación y se generaran, por ejemplo, después de muchos millones de años, los frailejones que son típicos, son emblemáticos de nuestros páramos. Las cimas de aquellas montañas de hace 4 o 5 millones de años comenzaron a adquirir la altura que tenemos hoy, migraron los pisos térmicos adyacentes de menor altura, donde se encontraban las sabanas tropicales y esa zona templada y fría del sur del continente se dio y eso se presentó a lo largo de todos los Andes, desde Chile hasta Colombia, digamos hasta Venezuela. Nuestra Sierra Nevada de Santa Marta también es un relicto de los Andes americanos, suramericanos. Entonces, posteriormente, por ejemplo, el Istmo de Panamá se cerró y se dio entonces una conexión de estos dos masas grandes continentales, una conexión terrestre que compartió plantas y por lo tanto entonces podemos también encontrar algunas plantas similares en Centroamérica, llevando o llegando hasta México. ¿Sí? Esto es una pequeña historia en mapas, en imágenes, en el que a la izquierda tenemos el Plioceno hace 11 millones de años, cuando el Istmo de Panamá todavía no se ha cerrado. La definición de Colombia en esa costa pacífica, incluso en la costa atlántica, todavía no estaba como la que tenemos hoy. Y la placa Pacífico estaba pegando contra el continente, haciendo entonces que las montañas cada vez subieran más, porque generalmente cuando las placas son de igual densidad, una no se mete debajo de la otra, sino que las dos luchan por fuerzas y a esa así donde de la fuerza resultante salen las montañas. Sube cada vez los Andes, en este caso, van a seguir subiendo, así como también va subiendo siempre los Himalaya con la placa
de la India que va pegando hacia la placa de Asia. A la derecha tenemos el Pleistoceno hace 3 millones de años, en el que ya se estaba conformando muy bien una cadena montañosa mucho más alta. La cadena montañosa del Plioceno era muy baja, 1.000 metros y muchos 2.000 metros. La del Pleistoceno es un poco más alta, digamos, podríamos llegar a los 3, 3,5 kilómetros de altura. Y para terminar en lo actual, que tenemos entonces todas estas alturas, hasta 5.500 metros, incluso el Pico Bolívar en Santa Marta, en la Sierra Nevada de Santa Marta, tiene unos 5.700 metros de altura, más alto incluso que el Nevado del Ruiz, y es nuestra mayor altura, y por lo tanto entonces todo eso fue conformando unas islas de cordilleras con una biota muy similar. Fíjense entonces cuánto podría haber compartido esa biota en el Plioceno para que hoy tengan una biota muy similar. Sin embargo, eso no es el único, digamos, la única forma en la que ellos podrían haber compartido especies, digámoslo así. También tenemos que jugar con las glaciaciones en las que baja la temperatura del planeta, baja esos límites de los 3.500, los páramos se hacen más bajos, pueden ser tan bajos como las bases de las cordilleras y allí compartir biota. En un momento de una glaciación viene un momento de una interglaciación, es decir, que aumenta la temperatura del planeta, aumenta ese nivel en el que los páramos se desarrollan y por lo tanto entonces inicialmente compartieron biota y luego esa biota va aumentando de altura o va subiendo en la medida que va cambiando la temperatura, va disminuyendo la temperatura en montañas, en altas montañas, y ahí es donde podríamos pensar en que la biota de las tres cordilleras es muy similar, porque no hay otra forma de explicar el que los frailejones estén en las tres cordilleras si están a muchos kilómetros de distancia y no puede haber una relación directa entre ellos para una forma de reproducción. ¿Sí? Seguramente esto ya esté mucho más estudiado. Mi colega Fernando Alzate, profesor del Instituto de Biología, ha estudiado los páramos toda su vida académica y ha encontrado incluso ha encontrado, ha descrito especies nuevas de frailejones y pues eso le da a él la autoridad, perdón, para poder hablar con mucha propiedad acerca de estos páramos y las conversaciones pocas que hemos tenido me ha dado muchas pistas para poder encontrar estos signos de cómo se ha intercambiado esta biota a lo largo de estos millones de años. A la derecha podemos tener entonces cómo es el proceso. Luego de que se forman esas altas montañas, el descongelamiento forma lagos, esos lagos por escorrentía van formando algunos ríos y esos ríos hacia abajo van formando algunos, digamos, aquí unas eventuales catástrofes de ríos de lodo, etcétera, que también van, digamos, amenazando las poblaciones hacia abajo. Lo que pasa es que aquí esto es muy normal que pase con respecto al deshielo tradicional que se da a lo largo de los millones de años o los ciclos del planeta, pero nosotros estamos aumentando este ritmo a una forma de menos años como lo normal y por lo tanto entonces se dan muchas catástrofes, en este caso pues estos ríos e incluso también erupciones volcánicas y todo eso, y particularmente pues también lo que pasó en Armero. En la imagen de abajo me gusta mucho esa foto porque ese es el Cocuy y ese es el nacimiento del río Arauca. Es decir, este, esta cascada que se ve poca en esta laguna
Ahí río abajo, si uno sigue este caudal de esta quebrada, va a llegar al río Arauca y va a llegar, de hecho, al Atlántico. Entonces, fíjense, el Atlántico en este caso comienza a más de 1.000 kilómetros de distancia en las montañas del Cocuy. En este caso, pues por los aportes de todas estas aguas que son de origen glacial, que cuando hubo una glaciación, se congeló todas esas montañas y al descongelarse en un periodo interglacial, esas bateas, esas cavidades de las montañas se llenaron de esta agua y por lo tanto, entonces, esos son los lagos de altas montañas que tenemos de origen glacial. Para contextualizarlo en Colombia, estos son, y particularmente en Antioquia, este es un mapa bien pictórico, bien interesante, en el que se muestran los páramos que tenemos en Colombia. En el cuadro de la izquierda muestro varios, los que están en Antioquia, y muestro incluso, por ejemplo, el de Sumapaz, que es el más grande y tiene 315.065 hectáreas. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Es el páramo más grande que hay, como dije anteriormente, tal vez del planeta. El que le sigue incluso es el del Cocuy, que tiene 271.032 hectáreas de área. Pero los que tenemos en nuestra Antioquia puede ser el de Sonsón, que aquí lo vemos en el número 19, que está en la cordillera central. Podemos ver el 28, que es el Paramillo, ya en la cordillera occidental, el de Belmira, el número 29, también en la cordillera occidental, el de Frontino, el número 30, más abajo en la cordillera occidental, y el de Urrao también, que ese, no, ese ya lo dije, y Frontino, Belmira, Paramillo y Sonsón, esos son los que tenemos en nuestra Antioquia y que han sido objeto de estudio por Fernando Alzate durante mucho tiempo. Se ha encontrado incluso también muchas especies de anfibios que se comparten y la idea de compartir esas especies de anfibios es haber tenido una temperatura igual en su base en los periodos glaciales. Esa es como una de las formas en las que podemos encontrar esa justificación. En la columna de la derecha en el cuadro podemos encontrar las CARS, las corporaciones eh, regionales que se encargan de cada uno de esos páramos, Cornare, Corpo Caldas en Sonsón, con Antioquia, Corporaba y así, etcétera. Entonces, eso es importante tener en cuenta porque en algún momento, pues, van a ser estas las entidades que van a ser requeridas para poder proteger estos páramos. En total, en Colombia tenemos 2.820.323.5 hectáreas de páramos que realmente están desapareciendo a un ritmo muy acelerado. También los páramos se les puede llamar de otras formas. Por ejemplo, Puna es una ecorregión altiplánica, o también se puede llamar altiplano de la Puna o meseta de alta montaña. Es característica de la zona central de la cordillera de los Andes de América del Sur, en donde corresponde, por ejemplo, a Perú. Entonces, en Perú no hay páramos, sino que le llaman punas. O igual le podemos llamar tundra, pero la tundra es más que todo un bioma, tal vez no obedece tanto a un ecosistema como tal. Es caracterizado por un clima extremadamente frío, bajas precipitaciones, fuertes vientos y un suelo pobre en nutrientes donde el crecimiento de los árboles está limitado o es inexistente, dando lugar a un paisaje dominado por musgos, líquenes y una vegetación baja. Y entonces esta generalmente se encuentra en regiones polares como la tundra ártica o la antártica y las altas cimas montañosas donde podemos también entonces llamarla tundra alpina. Entonces, como bioma es muy similar a la puna o al páramo, solo que no necesariamente está en las altas montañas. Entonces es ese ecosistema que vamos viendo que a la vez que se está alejando del trópico, tiene unas características muy similares a las altas montañas y por lo tanto entonces la estructura ecológica, la forma de las plantas, que son arbustivas, no hay árboles muy altos, son demasiado similares.
Pero para hablar entonces de la importancia del agua en los páramos, pues obviamente también tenemos que hablar del ciclo del agua. Me gusta mucho esta imagen. Nos presenta el agua en sus tres estados que mencioné cuando veíamos el planeta. Podemos tener el agua en la atmósfera, en las capas de hielo glaciales, en el suelo, en el subsuelo o en el océano. Pero esto es bien interesante, cómo en el océano hay el 97,5% del agua que tenemos en el planeta. El 0,001% está en forma de nubes, el 0,9, casi 2% está congelado en las altas montañas, el 0,1% está en forma de ríos, en forma de lagos, lagunas, en agua que corre en la tierra, pero 0,6%, mucho más que el agua que corre por encima de la tierra, está bajo el suelo. Entonces, el océano no solamente comienza con el agua de escorrentía, no solamente comienza con el agua que va dirigiéndose hacia el océano por encima y que nosotros podemos ver. El océano también está por debajo del suelo, en ese subsuelo en el que ese 0,6% son millones, millones de kilómetros cúbicos de agua y que apenas estamos dándole la importancia. Pero, ¿de dónde viene esa agua de ese subsuelo? Viene de los páramos. Ese subsuelo de los páramos puede ser muy poroso, poroso que se puede saturar y nos forma agua en escorrentía por encima y que podemos ver, pero mucha de esa agua no la podemos ver y está en ese subsuelo y que por escorrentía interna, incluso capilaridad, etcétera, puede tener diferentes direcciones, pero que al final va a terminar en el océano sin que nosotros nos percatemos de ello. Es así entonces cuando podemos pensar la importancia del agua de los páramos, la vemos solamente en el agua que corre desde los páramos, que podría ser del mínimo, de máximo del 0,1% que baja de las montañas, pero que está produciendo casi un 0,7% esos páramos de aporte al océano. Entonces, fíjense lo interesante que es eso. Esta agua está escondida, como lo digo ahí a la izquierda, pero es un agua que demasiado importante y en unas noticias recientes se ha mencionado que se ha encontrado, por ejemplo, en Brasil un reservorio de agua que podía eh, calmar las necesidades de todo el planeta por 200 años. Fíjense la importancia de esa agua. Tan importante que esta es una imagen de dónde está esa cantidad de agua subterránea. Lo más azul es la mayor cantidad, hacia lo más café es la menor cantidad. Nosotros estamos en esa parte media. Fíjense que es interesante cómo coincide con las cordilleras ese círculo que pongo yo en nuestra Colombia. Y que esas cordilleras entonces no tienen esa gran cantidad como si el aporte lo da el Amazonas, pero en, en proporción es demasiado importante esa agua para nosotros. Si ustedes ven, no solamente es agua, los valores en verde están distribuidos en el trópico. De hecho, somos los pocos que tenemos en el trópico. Está muy distribuido en las tundras o hacia los polos, por ejemplo, en América del Norte hacia a Canadá, o en la mayor cantidad posible en azul en las estepas siberianas, donde todo el año hay agua congelada. Entonces, es muy interesante cómo esa agua subterránea también está coincidiendo con una gran cantidad de agua de aportes desde el exterior, desde las capas externas del suelo. Si bien entonces pues, los páramos y sus plantas son lo que me van a ayudar a regular esta cantidad de agua, y hay una gran cantidad de plantas propias de nuestros páramos, como dije anteriormente, algunas descubiertas recientemente por nuestros colegas como especies nuevas. eh, Esas plantas tienen unas características particulares. Actúan como fábricas de agua, es decir, mantienen el agua,
a través de unos suelos esponjosos, como lo dije ahora, unos suelos que pueden ser muy porosos y que mandan agua al subsuelo. Esa vegetación me retiene parte de esa agua, me retiene o me da, digamos, solidez a ese suelo que es poroso y que forma entonces una red intrincada de ríos y quebradas. Y esto es fundamental para el ciclo hidrológico, regulando esos flujos de agua hacia abajo y mitigando también el cambio climático. ¿Cómo regular esos flujos de agua hacia abajo? Lo interesante es que, por ejemplo, las plantas que tenemos a la izquierda, que es un plantago, la conocí cuando fui guardabosques voluntario en el Parque Los Nevados y era demasiado interesante la acción de esa planta porque en invierno, cuando hay muchas lluvias, nuestro invierno, y en verano, en nuestro verano, en las secas que llamamos, expulsa esa agua. Entonces, son unas esponjas literalmente de agua, como eh, ese reservorio, entonces, si controla, si está esa planta, nos va a ayudar en invierno a que el agua no corra demasiado río abajo y nos cause inundaciones, por ejemplo. Entonces, esa planta igual que muchas otras, nos retiene el agua y nos la va dando poco a poco en la medida que se va necesitando. A mí me parece demasiado importante esa planta. La planta de la mitad es algo parecido a un musgo, que igual son plantas que no tienen unas hojas exuberantes, eh, no tienen unas características de árboles, de arbustos, sino que son plantas bajas, puede tener unos 50 centímetros esa o menos y igualmente son controladores de ese flujo hídrico y no más que decir que los frailejones, que igual con esas hojas, por ejemplo, que son muy peludas, velludas, evitan el congelamiento. Por lo tanto, entonces sus líquidos internos, esos líquidos, ese floema, ese xilema que corre por sus hojas no se congela porque el hielo no alcanza a tocar las hojas, sino que se congelan con una distancia prudente por esos pelos y por lo tanto entonces esas plantas resisten el frío intenso. Internamente entonces, perdón, en la base está esa gran cantidad de hojas muertas que incluso también le permite crear una capa de protección del hielo, del frío intenso, de los vientos fríos, para que el tallo no se congele y entonces es una planta que ella misma se protege y si ella misma se protege, va a regular también la temperatura por unos procesos de evapotranspiración también. Entonces, ¿qué importancias tienen los páramos? Vamos a enumerarlas y a precisar algunas de ellas. Captura de humedad. La niebla y la humedad atmosférica son absorbidas por las hojas de las plantas como los frailejones y el suelo del páramo. ¿Qué hace esto? Entonces hace que montañas abajo no se creen tormentas y no se den unas lluvias exuberantes con granizo y demás, que es lo que estamos viviendo ahora por un aumento del cambio climático y una desaparición de los frailejones. Si todas estas plantas de páramo prosperan, ellas van a procesar esta niebla y esta humedad atmosférica y nos la van a entregar en forma líquida y por el suelo en la medida que nos la van dosificando. Almacenamiento de agua. Esos suelos profundos esponjosos pueden almacenar una gran cantidad de agua, actuando como una gigantesca esponja, entonces dándonos el tercer punto, agua en verano y reteniéndola en invierno. Como ya dije, el 70% del agua potable del país proviene de los páramos. Dependemos en un 70% de esa agua de los páramos. Incluso el 80% de la población colombiana puede depender de ellos, ¿sí? Otras importancias son cuna de una gran diversidad de flora y fauna. Podemos encontrar el oso de anteojos, podemos encontrar una gran cantidad de aves, en las aguas podemos encontrar un montón de invertebrados que son únicos de esas alturas, de esas montañas, de esos cuerpos de agua y que mantienen una regulación estable en esos cuerpos de agua en el que son consumidores de toda esa gran cantidad de microalgas que hay, que si no fueran consumidas, pues cambiarían
por ejemplo, la química de esa agua y por lo tanto entonces cambiaría el agua o la calidad del agua que va corriendo montaña abajo. Regulación hídrica, entonces son reguladores hídricos naturales. Como les dije, almacena entonces agua en épocas de lluvia y libera en épocas de estación seca. Suministro de agua dulce. Necesitamos el agua dulce de los páramos para poder vivir. Mucho de pues, todo Bogotá depende de los páramos, por ejemplo, de Chingaza. Mucho de las poblaciones alrededor de Sumapaz dependen del agua, del suministro de ese gran páramo. Por lo tanto, entonces, son demasiado importantes en nuestro país, dado que aunque tengamos costas en ambos océanos, el proceso de desalinizar el agua es demasiado costoso y extraer el agua de los páramos no nos cuesta sino tenerlos cuidado y protegiéndolos para poder tener un agua clara. Y es un ecosistema único, son de alta montaña situados en la zona ecuatorial y únicos en Colombia con uno de los páramos más grandes que es el Sumapaz. Por lo tanto, entonces, no creo que di razones por las cuales el agua que nace en los páramos es demasiado importante río abajo. El agua que está en ese lago en algún momento va a llegar. Eso es un ejemplo, no es algo directo, pero pongamos que pueda ser una zona montañosa alta en en la vertiente del río Atrato y que a fin de cuentas todas esas gotas de agua van a bajar por la cordillera occidental, por el río Atrato y van a desembocar en el Golfo de Urabá, como por ejemplo esa desembocadura. Si bien pues no va a llegar tan limpia como está a la izquierda, porque el agua tiene un proceso de, que reacciona con las montañas y nuestras montañas, que son tan jóvenes, aún todavía esos ríos están lavando todo ese sedimento y es por ello pues que el río Atrato es uno, si no es uno de los ríos con una carga de sedimentos mayor. Allí podemos ver al otro lado que puede estar la población de Turbo o el costado este del Golfo de Urabá, donde puede ser un poco más claro y esta zona aquí es un poco más oscura, más pantanosa por esa influencia de las aguas del río Atrato. Es preocupante entonces cómo nuestro planeta está calentándose, particularmente entonces pongo el caso de nuestro país, como estaba diciendo a una de las más grandes, de las mayores temperaturas, un aumento de temperatura, lo que está haciendo que desaparezcan las nieves perpetuas, lo que hace que desaparezcan también, por ende, los páramos, y esos son los que entonces vamos a tener que proteger las acciones que siempre hemos tenido, las acciones de cuidar el agua, las acciones de caminar más, de andar más en bicicleta, de transportarse uno en medios que sean más amigables con el ambiente, hacen que todas esas acciones indirectamente están dirigidas hacia el cuidado, en este caso de los páramos, que es lo que estamos hablando hoy. Eso era lo que tenía para contarles. Espero pues hayan aprendido algo, hayamos tenido datos nuevos, pero lo más importante es tener la conciencia de que los páramos son demasiado únicos, pero sensibles y hay que protegerlos desde las montañas abajo. En este caso, si el océano comienza en la alta montaña y si conservamos la alta montaña, conservamos el océano desde montañas abajo, ni siquiera llegando al océano, podemos cuidar los páramos. Muchas gracias por su asistencia. Espero hayan tenido eh, una, digamos, un análisis de información bien interesante y pues estoy atento a escucharlos en las preguntas. Bueno, por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo encontraron los reservorios de agua en Brasil? Es bien interesante con el estudio del subsuelo. Digamos que son reservorios regularmente profundos,
Regularmente profundos para nosotros es que estamos hablando de unos 2, 3 kilómetros de profundidad. Lo que se estaba tratando y en todo el planeta se ha estado indagando por una energía alterna que es utilizar la temperatura del centro del planeta. Cada cada kilómetro que se sumerge uno en el planeta, pues en la Tierra, va aumentando un grado de temperatura ese suelo. Por lo tanto, entonces se ha considerado que esa energía térmica pueda ser usada como una energía alternativa limpia para competir con otras energías fósiles, por ejemplo. Entonces, en esa búsqueda encontraron ese reservorio y eh, lo que es más importante es que no es agua que sea, digamos, subterránea en cuanto a que esté dentro de la tierra misma, sino que se ha encontrado que está en cápsulas de agua líquida, así sin sedimentos, sin mezclarse con la tierra, y eso ha hecho pues que este hallazgo sea demasiado interesante e importante en el planeta. Bueno, profe y participantes, muchas gracias. No tenemos más preguntas en el chat. Esperamos entonces vernos en un próximo espacio. Estén muy atentos a los boletines que llegan al correo, a nuestra página web que también están todas nuestras programaciones. Este video quedará entonces en YouTube para que podamos regresar a él cuando queramos recordar esta información. Que tengan entonces una feliz tarde. Hasta luego.